Yo, doctora. Yo, ¿quién fue yo? ¿Ale? No, Jordi. Jordi. ¿Sí entrabas a sus clases, Jordi? Sí, siempre. Muy bien, y Ale también. Bueno, pues qué bueno. ¿Tienen buenos recuerdos de la doctora Karen? ¿Todos se quedan callados? Sí, muy buenos. Ok, sí, pues es una excelente profesionista. Y bueno, pues a los que no la conocen, les voy a leer un poquito de su currículum. Es egresada de la Facultad de Odontología en la UNAM. Realizó estudios de doctorado en ciencias odontológicas en el área de biomateriales dentales en posgrado de la UNAM. Realizó la especialidad de docencia digital en la UPAEUP. Es docente de licenciatura y posgrado en la UIC, en la UNAM, en la ULA y en la West Hill. Y es profesor de carrera de la Facultad de Odontología, docente del Seminario de Biomateriales Dentales en el Diplomado de Odontología Estética, ponente del módulo de temas selectos de materiales y diseño de sonrisa digital en el Diplomado de Odontología Avanzada por la Academia Univisión México, ponente nacional e internacional, y tomó un momento de su valioso tiempo para venir a darnos un poco de los biomateriales en restauradora. Así que, pues, denle la bienvenida y adelante, Karen. Hola, pues a mí me da muchísimo gusto ver caritas familiares porque pues uno los ve de chiquitos, ¿no? Empezamos en taco y ahora verlos que ya están a nada de salir, bueno, pues es padrísimo para uno como docente. Entonces, muchas gracias. Siempre es un placer aceptar las invitaciones de Alice. Entonces, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Nada más denme un segundo porque mi computadora está como que no quería nada. Bueno. He de decirles que nuestra amistad ya es de muchos, muchos, muchos años atrás. Fuimos compañeras de generación, así que ya son muchos ayeres juntas, muchas historias. Entonces siempre es un placer estar aquí. Bueno, pues lo que yo quiero hacer es compartirles la que sí es, no la que no es. Déjenme ver qué pasó. Ya ven, por no dar clases en línea, ya uno pierde la costumbre. Tan, taran, tan, 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 taran, tan, tan, tan. Listo, ya estamos viendo la presentación ahora sí. Sí, doctora. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a hacer un breve repaso sobre todos los materiales de restauración directa que tenemos en este momento y que empleamos, ¿no? Vamos a dejar fuera la amalgama porque la verdad es que ya es lo menos que usamos y porque todos los pacientes nos piden más estética, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a recordar un poquito cuál es la finalidad de los materiales de restauración. Pues es devolverle el diente, su anatomía y su función sin descuidar su vitalidad, porque ese es el meollo de nuestro asunto. Necesitamos siempre cuidar la vitalidad del diente. A mí de nada me sirve que me arreglen mi dedito, el dedo chiquito del pie, que me pegué con un mueble, porque eso nunca pasa, ¿verdad? Seguro a nadie le ha pasado. Y que me lo dejen bonito, coqueto, pero que le diga, oiga, pero no lo siento. Ay, sí, es que los nervios se murieron, pero no se preocupe, o sea, ahí lo tiene y está bien. Pues no, me voy a infartar, yo quiero mi dedito que se mueva, que sienta yo el siguiente golpe, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo con los dientes. Necesitamos cuidar y preservar su vitalidad. La carta Santa Claus sería que todos estos materiales que vamos a utilizar pues resistieran a las cargas de forma adecuada, ya sea tanto compresiva como
traccional como flexural, ¿de acuerdo? Que tenga baja solubilidad para que entonces no le afecte el medio en el que va a estar, que tenga buena adhesión al diente, que tenga buen sellado, que no conduzca térmica ni eléctricamente para que entonces no afecte a mi pulpa, que tenga un CETL o CELT. Esta está más complicada que se acuerden, pero es un coeficiente de expansión térmico lineal. Es decir, que si mi paciente come algo caliente, se va a expander por cada grado Celsius que yo le aumente el diente, pues que el material de restauración se expande exactamente a la misma velocidad y que en las mismas dimensiones. Y si mi paciente toma algo frío, se va a contraer el diente y lo que yo buscaría es que el diente se contraiga a la misma velocidad para que no haya fractura de la restauración o del diente, que sería lo peor. Bueno, que sea estético, que sea fácil de manipular para mí como operador, que sea durable y que sea biocompatible y no tóxico. Y están ahí, pero son las más importantes, porque yo podría tener un maravilloso material que cumpla con todo, pero si es tóxico o no es biocompatible, ya no me va a funcionar, ya no lo puedo emplear en boca. Que tenemos diferentes formas de clasificar a los materiales de restauración. Una de ellas es por el tiempo que va a estar en boca. Y entonces serán a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. A corto plazo son nuestras famosísimas curaciones, que son de una cita a otra. A mediano plazo serían los provisionales y a largo plazo serían las restauraciones que nosotros solíamos llamar definitivas, pero como en esta vida nada es definitivo, las llamamos ya a largo plazo. Una corona, una incrustación, una resina, una amalgama, una prótesis fija, ¿de acuerdo? Bueno, yo voy a hablar y hablar porque tengo mucho que decirles, pero si de pronto sale alguna duda, me paran e inmediatamente la resolvemos, ¿sale? Bueno, porque vean todo lo que les quiero platicar. Entonces, vamos a hablar de los materiales que se usan para recubrimiento pulpar, que son forros cavitarios, que son bases, materiales de cementación y de restauración. Empecemos con un viejo conocido que es el hidróxido de calcio. Los endodoncistas lo aborrecen. Ay, esto ya se fue muy lejos. Eso quiere decir que no debo usar esos links. Tink. Los endodoncistas dicen que, bueno, que sigamos usando hidróxido de calcio porque a final de cuentas eso les va a dar mucho más trabajo a ellos, ¿no? Y sí tienen razón. A la larga, cuando yo empleo hidróxido de calcio, lo que voy a hacer es ir limitando la vitalidad de la pulpa. Pero es mejor ir poco a poco perdiendo esta sensibilidad a perderla de un golpe, ¿no? Entonces, sí, quizá no sea lo mejor, ¿no? Tenemos hoy materiales como el Biodentin o el Teracal, que son materiales bioactivos que nos pueden ayudar muchísimo más, pero este sigue siendo un material que nos va a seguir apoyando en muchos factores. ¿Cómo cuáles? Bueno, tiene un pH entre 11 y 14. Eso implica que es sumamente alcalino. Es sumamente alcalino, lo que va a hacer es estimular a los odontoblastos, proteger y proveer los iones calcio a la pulpa para que pueda trabajar y generar dentina de reparación. Entonces, lo podemos tener químicamente puro, que su pH va a ser 13-14, o en pasta, que su pH va a ser 11-12, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por los componentes que integra cada uno. Al ser puro, pues es sumamente alcalino. Al ir combinado con resinas y con plastificantes, pues neutralizan un poco su pH. No existe una especificación para el hidróxido de calcio, entonces lo que hacemos es que tomamos una norma de un material similar, que es el SOE, que es la norma número 30 de la Asociación Dental Americana, para realizarle las pruebas y entonces ir viendo que se comporte de forma adecuada para su uso en boca. Como ustedes se acuerdan bien, el medio activo del hidróxido de calcio, pues es el hidróxido de calcio propiamente dicho. Si yo les preguntara el medio activo de la aspirina, ¿qué me dirían? ¿Cuál es el medio activo de la aspirina? ¿Qué es lo que hace que funcione la aspirina?
porque funciona y funciona bien, es su eslogan. El ácido acetil salicílico, ¿de acuerdo? Entonces, en el hidróxido de calcio es mucho más sencillo. El medio activo lo que hace que funcione es el hidróxido de calcio. Vamos a tener 3 tipos de vehículos, que puede ser agua bidestilada, hidrogel de celulosa o aceites plastificantes. Obviamente este será el químicamente puro, este será el que viene en KERS, ¿no? Muy fácil de aplicar. El hidrogel de celulosa, para que lo ubiquemos fácilmente, han visto las esferitas estas como de gelecito que nos ponen en los paquetes de bambú o en algunas flores, y que si tienen agua están esponjosas y transparentes, y si deshidratadas se ponen pachitas como pasitas y opacas. Ese es un hidrogel de celulosa, claro, es médico, pero es un hidrogel de celulosa. Y con aceites plastificantes, pues es el tan famosísimo Dical, ¿no? Que la verdad es que ya nosotros no usamos Dical, generalmente usamos Life de Care, pero bueno. ¿Cómo se lleva a cabo el endurecimiento? Este material tiene una reacción química, ¿de acuerdo? Que es la quelación para aquellos materiales que contienen aceites plastificantes. ¿Por qué? Porque la base y el catalizador, y entonces la reacción química es quelación, la capacidad de atrapar iones metálicos. Mientras que el que es químicamente puro con agua bidestilada o químicamente puro con hidrogel de celulosa, no tienen reacción química. Es una reacción física en donde el agua simplemente se va a evaporar. Cuando lo usamos, bueno, lo usamos para recubrimiento pulpar directo, para recubrimiento pulpar indirecto, para una periodontitis apical persistente, cuando por más que damos antibiótico, por más que damos tratamiento, ese bicho no sale, ese microorganismo no funciona, bueno, podemos aplicar lechadas que lo que hacen es cambiar el pH del medio ambiente, y entonces, si yo soy un microorganismo que genera una infección, generalmente mi pH es ácido. Si me ponen algo completamente alcalino, me cambian la estructura del medio en el que estoy, y entonces muero, porque en esas condiciones no puedo sobrevivir, ¿de acuerdo? Entonces es cuando aplicamos nuestras famosísimas lechadas. Y cuando estamos esperando la apexificación, el diente se fracturó, no voy a retirar la pulpa porque el ápice todavía no se ha formado. Entonces, retiro solamente la pulpa cameral y mantengo la pulpa intrarradicular para que este ápice logre cerrarse, y entonces, cuando está completamente formado, ya puedo pensar en un tratamiento de conductos para que mi paciente tenga una restauración a largo plazo. ¿Por qué no podemos dejar de tener hidróxido de calcio en el consultorio? Ustedes seguramente han vivido en el tiempo que tuvieron acceso a las clínicas, algún paciente que llega con un absceso impresionante. Si ustedes lo tratan de atender en ese momento, no va a funcionar, porque el anestésico, al entrar en el campo, se va a encontrar con un medio sumamente ácido que lo va a neutralizar, y entonces no va a funcionar, ¿de acuerdo? Yo voy a seguir sin poder tratarlo porque nada más se escucha el bzzz y ya le está doliendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a preparar una disolución de hidróxido de calcio en agua bidestilada, voy a tomarlo con mi Carpool y voy a inyectar 1 o 2 gotitas. Estas 2 gotitas van a neutralizar ese ambiente ácido, porque es sumamente alcalino contra sumamente ácido, hay una reacción base y entonces se neutralizan. En ese momento, yo ya puedo esperar 1 o 2 minutitos, y entonces el absceso está neutralizado el pH, puedo infiltrar mi anestésico, va a funcionar, y entonces yo puedo hacer un acceso para que el diente libere todos los gases que ha producido, y entonces mi paciente me ama con locura y compasión, porque fui capaz de quitarle el dolor y además empezar su tratamiento en la misma cita que llegó. Entonces, no podemos dejar de tenerlo. Igual si tenemos una herida que está recurrente, que está infectada, y que por más que le coloquemos no podemos, hacemos una disolución de hidróxido de calcio, lavamos,
con eso santo remedio. Pero es lo importante de conocer los pHs y la química que hay detrás de los materiales. Entonces, ¿cómo se compone? Hidróxido de calcio químicamente puro más agua bidestilada es el polvito blanco, ¿no? En tubos colapsables tenemos la base, que es el tubito que contiene los salicilatos, que son los que van a tomar los iones metálicos. ¿Qué iones metálicos? Pues los que tiene el catalizador. El calcio. El calcio es un elemento metálico, ¿de acuerdo? Entonces, los salicilatos, que son el dióxido de titanio, sulfato de calcio y el tungstanato de calcio, van a interactuar con el hidróxido de calcio, el óxido de zinc y entonces nos van a dar la reacción. El estearato de zinc en sulfonamida y tolueno etileno simplemente es para darle plasticidad. Y los de hidrogel de celulosa, pues es el mismo hidróxido de calcio químicamente puro más ese hidrogel de celulosa. Entonces, la química aquí es súper fácil. ¿Qué es lo que buscamos? Justamente lo que platicábamos, ya fuera de un recubrimiento pulpar directo o indirecto, que el medio ambiente que va a permear el hidróxido de calcio al ser sumamente alcalino va a empezar a fastidiar, porque no hay otra palabra, al odontoblasto. Y entonces el odontoblasto, cuando están molesta, empieza a construir una pared, ¿no? No es el muro de Trump, pero empieza a construir una pared para que el agresor ya no lo toque. Tarda mucho. Entonces, nosotros al brindarle iones calcio, es como si le dijéramos, aquí están ya los ladrillos, nada más encárgate de formar sustancia que los vaya uniendo a unos con otros y ya de volada hacemos nuestra pared. Y entonces a los 6 meses podemos ver ya un puente dentinario francamente generado radiográficamente, y entonces comprobar que ha funcionado nuestro tratamiento. El hidróxido de calcio no es una base. Quien les diga, pon una base de hidróxido de calcio, está mal, porque una base debe de tener de 1 milímetro hasta 5 milímetros cuando es temporal, ¿no? Que la vamos a usar como provisional, como curación de una cita a otra. Pero el hidróxido de calcio es una barnizada, es una película de menos de medio milímetro, entonces no puede ser considerada como una base cavitaria, ¿de acuerdo? Sí es básico porque su pH es alcalino, pero no es una base cavitaria. Entonces, el hidróxido de calcio es un recubrimiento pulpar directo o indirecto, nunca una base. Sus ventajas es que es económico, endurece rápidamente, posee efectos terapéuticos, se manipula súper facilísimamente, ustedes lo han comprobado, y sobre todo aquellos que tienen propilenglicol, que les permite ser mucho más fluidos para poder adherirse a mecánicamente al diente. La desventaja es que es muy soluble, entonces si yo coloco un espacio muy grande, con el tiempo se va a solubilizar por la sustancia interprismática que hay y entonces va a quedar un hoyo ahí y va a ser el causante de que mi restauración fracase. Tiene bajísima resistencia. Yo no sé si se acuerdan de los gises con los que se escribían en las pizarras verdes. Así de facilito se rompe un recubrimiento de hidróxido de calcio y mucho más porque es más delgado. Entonces, bajísima resistencia y la que es un tanto cuanto más complicada es la presentación polvo-agua porque hay que conseguir la textura adecuada, ¿no? En forma cremosa y además se deshidrata rápidamente, entonces hay que conseguirla, llevarla a boca, luego no se adhiere correctamente y entonces es un show, pero al final acabamos dominando esta técnica. La variante que hay para nosotros que trabajamos con todo esto de la odontología estética, bueno, de pronto hay ocasiones en las que la cavidad es tan chiquitita que no nos permite el espacio para colocar una base. Entonces, lo más que hacemos es proteger algún cuernito pulpar que por ahí esté muy cercano
Y lo que vamos a hacer es colocar un hidróxido de calcio ácido resistente para que yo lo coloque, pues, grabar sobre de él y no se me disuelva. Entonces, esa es una gran ventaja del Life Decker, que es ácido resistente. Hay otros que son fotopolimerizables. Yo nada más quiero que pensemos un poquito. Si yo tengo un material que libera iones calcio y le coloco una resina que lo que va a hacer es encapsularlo, uno, el pH ya no es agresivo, ya no es alcalino, va a neutralizarse muchísimo con la resina. ¿Eso me sirve? No. ¿Me va a encapsular a los iones calcio, que es todo lo que yo quiero que llegue al odontoblasto para que trabaje y me haga ese puente dentinario? No. ¿Por qué? Porque van a llegar 5 o 6, no los 100 que yo traía, porque los otros están encapsulados en la resina. Entonces, si ustedes quieren tirar su dinero a la basura, tienen dos opciones. O lo depositan en una cuenta para su servidora, y les juro que yo sí los uso, o compran un hidróxido de calcio fotopolimerizable. No sirve, no es lo que yo necesito. Si lo que quieren es usar la lamparita, ahí póngansela cualquier otra cosa, pero, o sea, por mercadotecnia, ¿no? Pero a un hidróxido de calcio fotopolimerizable no me va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, no gasten su dinero ni su tiempo colocando uno de estos. Aquí tendría que darle clic, pero como no me funcionaron los otros links, vamos a ver el siguiente. Ahora vamos a ver al viejo amigo de la odontología, el óxido de zinc eugenol. El óxido de zinc eugenol es el único amigo de la pulpa en toda la odontología. Es el único que la consiente, que la mima, que la trata bien, ¿de acuerdo? Pero al dentista ya no le gusta usarlo porque como tiene eugenol, no puede usar materiales estéticos. Pero bueno, es el mejor amigo de la pulpa. ¿Por qué? Pues porque reduce el dolor dental, ¿no? Y esa es la característica por la cual de todos los tiempos fue el cemento favorito. La especificación de la Asociación Dental Americana que lo rige es la número 30, como les había dicho antes. Habla del tipo 1 para cementación temporal, el tipo 2 para cementación permanente, que aquí tendríamos que decirle a largo plazo, el tipo 3 para base y restauración temporal y el tipo 4 para forro cavitario. Es súper fácil. Ustedes solo usan el tipo 1 para cementación temporal y lo llaman, ay Dios mío, se me fue. ¿Cómo se llama el cemento temporal que usan y que casi siempre piden? Ahorita me acuerdo. El cementación permanente ya no lo usamos porque estamos mucho mejor El Ten Bond, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí, Alice? Te oí Sí. y luego se me ocurrió. Gracias. Cementación permanente, pues ya no lo usamos, entonces ni me lo tengo que aprender. Para base y restauración temporal, sí, en ciertos casos. Cuando necesito realmente consentir a la pulpa, es cuando uso el SOE. Cuando mi preparación ya está, pero que se transluce la dentina con la pulpa, o más bien la pulpa a través de la dentina, entonces ahí ni lo pienso. Necesito usar SOE para que ese paciente esté feliz. Claro, yo podría usar un biodentín, ¿de acuerdo? Pero, pues es mucho más caro. Entonces, mi solución fácil y rápida es un SOE. Veo cómo evoluciona en 8, en 15 días y a la siguiente semana ya estoy listo para colocar la restauración que yo necesite. Y el forro cavitario no lo venden en México, entonces tampoco necesitamos como pensar en él. ¿De qué está hecho? Bueno, el polvo tiene justamente el óxido de zinc, resina blanca, estearato de zinc y acetato de zinc, mientras que el líquido es el eugenol, pero el eugenol, que es el aceite que sacamos del clavo,
pues es sumamente viscoso, entonces necesitamos aceite de oliva para que sea mucho más fluido y todavía le integra el fabricante agua para que entonces no esté tan concentrado y no le sepa tan feo al paciente, ¿de acuerdo? Alguien ha comido un pozolito y de pronto se encuentra con un clavito de estos de todas estas especias de cocina, te llega el olor, el sabor, bueno, impresionante, ¿no? Pero bueno. Ventajas es el material con una excelente biocompatibilidad, por eso es que lo utilizamos como referente en las pruebas biológicas de todos los materiales. Es un material que va a sedar a la pulpa, no es hidrofílico, resistente a la penetración marginal, es un excelente sellador, por eso desde PFA Sharp lo usan. El pH es neutro, el tiempo de trabajo es largo y tiene una fácil manipulación realmente y es muy versátil. Lo podemos usar para muchísimas cosas. Las desventajas es que es poco resistente a la compresión y a la abrasión, es muy soluble durante las primeras 24 horas, es inestable hidrolíticamente y aquí me voy a detener un poquito porque dice que descalifica el diente por quelante. La verdad es que yo no he visto un solo caso reportado en la literatura que diga que un diente se descalcificó porque traía óxido de zinc eugenol, pero los libros lo mencionan, entonces no es realidad, ¿no? Pero pues el libro lo menciona, entonces necesitamos que entiendan o que ustedes sepan que pues esa propiedad pues no es realmente como cierta, ¿no? Más bien fue como que una mala traducción y se ha quedado a lo largo de los años. ¿Por qué decía yo que es muy versátil? Porque lo tenemos sin eugenol. Si el problema es el eugenol, pues usemos otra cosa. Y entonces utilizamos un primo hermano que es un ácido carboxílico, que es el famosísimo ácido ortoetoxibenzoico, ¿de acuerdo? Este ya no me genera problemas en cuanto a los materiales adhesivos y entonces yo lo puedo utilizar siempre y cuando me diga N no eugenol o NG no genol y ya con eso sé que estamos libres y que lo puedo utilizar en todo el tiempo. Con antisépticos, cuando han retirado provisionales que ya llevan 2 o 3 semanas, eso huele a caño, ¿no? Es impresionante la cantidad de bacterias que se han, o microorganismos que se han combinado con el cemento y que están proliferando y entonces eso apesta espantoso. Entonces, ¿qué hacen antisépticos para que estos eviten la reproducción, la adhesión y la reproducción de los microorganismos y entonces me cuida muchísimo a mi provisional y sobre todo me cuida los tejidos blandos que están alrededor, porque al no haber microorganismos, el tejido se mantiene sano y entonces yo puedo trabajar perfectamente bien con ellos. Tenemos con resinas para volverlo más resistente. Este es el IRM. El IRM no faltaba en ningún consultorio hasta hace 10 años. Todo consultorio dental tenía un IRM. El problema del IRM es que contiene ácido acético glacial, lo cual lo hace sumamente resistente y entonces ya no es soluble. O sea, mejora todas sus características, sí, pero eso de que era el mejor amigo del diente desaparece porque ya no tiene un pH neutro. Ahora tiene ácido acético glacial en su formulación y eso hace que sea ácido. Y entonces ya no es el mejor amigo del diente. El IRM es un excelente material siempre y cuando la cavidad no sea profunda. Si es profunda, el problema es que va a irritar a mi pulpa, ¿de acuerdo? Hay otros que han tratado de meterle EVA como sustituto del eugenol, cuarzo fundido, resinas hidrogenadas para volverlo más resistente, para que tenga muchísimo más resistencia, ¿de acuerdo? Pero, pues, no ha funcionado del todo porque para eso tenemos mejores cementos. Y finalmente, la última variante es quirúrgico, ¿no? En donde lo conocemos como el COEPAC o como el apósito quirúrgico. Ahora ya lo podemos
tener hasta en automezcla, lo cual es padrísimo porque esto era un verdadero sufrimiento. Tenemos que colocarle suero para que fuera endureciendo, ¿no? Porque este material tiene una reacción con el agua, entonces al tener en contacto con el agua empieza a acelerar su reacción. Funciona un tanto cuanto como catalizador. Entonces, teníamos que hacer 1001 maniobras y acabábamos con los guantes todos llenos del Coepac. Y no me digan que no. Y quienes estuvieron en el 15, bueno, ya me imagino a la doctora Cabrera. Bueno, entonces, eso es lo que tengo que platicarles sobre el SOE. Me voy a apurar porque ya voy en tiempo. El fosfato de zinc, por su parte, pues es de los cementos que ya son fijados o basados en agua. Aquí van a entrar el fosfato de zinc, el silicato, el silicofosfato, el fosfato de zinc y el ionómero de vidrio. Entonces, es un cemento que es realmente maravilloso. El problema es que sale muy económico, entonces a las compañías dentales, pues ya no les conviene porque tienen que venderlo barato. Pero tienen el señor ionómero de vidrio, el cual es una maravilla, en el cual invierten miles de millones de dólares al año para que se modifiquen sus formulaciones y para que sea mejor cada vez. Y entonces prefieren, pues, vender el ionómero de vidrio. Pero en un caso de emergencia que su ionómero no esté listo, que ya no tengan, pueden emplear el fosfato. Sin lugar a dudas es un excelente material para cementar restauraciones metálicas principalmente. El polvo va a ser óxido de zinc, va a tener pequeñas cantidades de óxido de magnesio, trióxido de bismuto, que lo que hacen es, al ser de un tamaño, estos elementos muy chiquitos bajan el punto de fusión y entonces eso abarata los costos, además de que brindan otras propiedades. Tiene dióxido de silicio como relleno, el cual es un material cerámico. Y algunos fabricantes le han colocado fluoruro de tanio o tanino porque para que libere iones flúor, ¿de acuerdo? Bueno, el líquido por su parte es ácido fosfórico con fosfato de aluminio, fosfato de zinc, agua, ¿no? Por eso está en la norma número 96 y algunos retardadores que son sales metálicas. Esto es para que la reacción de endurecimiento o fraguado no se nos dé en la loseta mientras estamos espatulando, sino que realmente ocurra hasta que llega a boca. La manipulación es complicada. Entonces debemos entender primero la reacción química. Nosotros no. El fabricante va a calentar a altas temperaturas el polvo para que se deshidrate, para que quede listo o ávido de reaccionar en cuanto entre en contacto con el agua. Entonces lo somete a 1000 grados Celsius o a 1300 grados Celsius, dependiendo del fabricante, durante 4 u 8 horas. Entonces, el material se deshidrata. Y cuando entra en contacto con el líquido, que es el ácido con agua, entonces nos dice, a ver, espérame tantito, me metiste a un horno para deshidratarme y ahora me rehidratas, pues toma tu calor. Y tiene una reacción exotérmica. Entonces, esta reacción exotérmica, quizá nosotros diríamos, ay, es súper chiquita, o sea, yo nunca le he sentido. Pero los invito a que mezclen cemento, lo coloquen en una coronita de acero cromo, lo metan y sostengan la coronita. La exotermia que van a tener les va a llegar y van a decir, no, pues sí, la verdad es que sí es mucho para la pobre pulpa. Entonces, necesitamos tener cuidado con esta reacción exotérmica. Lo que vamos a obtener al final de la reacción química, que es una reacción ácido-base, porque el ácido es alcalino, el líquido es ácido y el polvo es alcalino porque son vidrios cerámicos, pues entonces hay una reacción ácido-base. Y lo que va a quedar es una red amorfa hidratada que va a rodear a las partículas de óxido de zinc que se encuentran disueltas en esta solución. Entonces, ¿qué voy a necesitar yo aquí? Aquí no necesito la espátula flaca, ¿no? La de 10 milímetros. Necesito la de 19. ¿Por qué? Porque es como cuando un maestro chocolatero quiere expandir su chocolate para que cristalice y quede brilloso y de buena textura para hacer toda su arte con el chocolate.
lo extiende en un mármol. El mármol es grueso. Su plancha de mármol es gruesa. ¿Por qué? Porque entre más gruesa es más fría. Y entonces usa una superficie amplia para que se enfríe fácilmente. Nosotros vamos a usar una superficie amplia. ¿Para qué? Para que compensemos esa exotermia. Y cuando lo llevemos a boca ya no vaya con alta temperatura. Además, pues lo ideal sería tenerla en un lugar frío. No, puede ser en el refrigerador o simplemente en un lugar frío, ¿de acuerdo? Siempre y cuando lo saquemos, no le pase como a algunos refrescos que lo sacamos y empiezan a condensar agua, porque entonces esa agua nos va a acelerar la reacción. Pues tiene que estar a punto de rocío antes de que se empiece a condensar el agua. Sí fría, pero no muy fría. Bueno, cuando hagamos la división del polvo, ahorita les voy a decir cómo es esta, las partículas que se quedan adheridas a mi espátula las voy a empezar a combinar con el líquido. Doctora, pero son tres micropartículas las que se quedan. Sí, pero esas 3 micropartículas empiezan a reaccionar con el ácido y entonces la reacción ácido-base inicia y el pH empieza de ser muy bajito porque es muy ácido el líquido, empieza a subir para neutralizarse, ¿de acuerdo? Por eso es que dividimos el polvo. Primero a la mitad, luego esa mitad a la mitad, luego a la mitad, luego a la mitad y luego a la mitad para obtener 16avos, mitades, cuartos, octavos y 16avos, ¿de acuerdo? Este es octavos y este es 16avos. Voy a iniciar con las 3 partículas de polvo mezclándolas con el líquido. El polvo siempre va del lado de la mano dominante. Si ustedes son diestros, será en esta forma. Si son zurdos, el polvo tendría que ir de este lado. ¿Para qué? Para que yo vaya integrando fácilmente la partícula más pequeña, después la porción que sigue, la que sigue. Esto con el fin de ir integrándolo y ir haciendo que esa reacción ácido-base avance. Si yo inicio con la porción grandota para que sea de golpe y sienta el cambio de pH, se me va a volver muy viscoso. Y entonces cuando yo intente incorporar la segunda mitad, ya no me pidan que lo haga por porciones. La segunda mitad, eso ya no me va a dar pie a integrar más polvo. Entonces tengo que iniciar con partes o porciones pequeñas para que este líquido lo vaya absorbiendo y entonces se vaya hidratando y vaya avanzando la reacción en una superficie amplia para compensar la reacción exotérmica y que todo el material que me dieron se integre al polvo. En todos los cementos dentales, entre más polvo integre yo al líquido, mejores propiedades mecánicas voy a tener. Si yo llevo un lodito, pues es como construir mi casa de los sueños, la casa de mis sueños, sobre un lodazal, ¿no? Los cimientos no van a funcionar. Habría que haberle explicado eso al que al que diseñó lo del metro, ¿no? Decirle que hay cosas muy lógicas, por favor, en esta vida. Entonces, vean cómo, aunque es la imagen invertida, aquí está la porción del 16avo, que voy a integrarlo después de mezclar los polvos que están en mi espátula. Más o menos, dependiendo del fosfato, van a ser entre 10 y 20 segundos, lo que me pide el fabricante que tarde yo en hacerlo. Y siempre con una espátula de cementos que sea larga y delgada. Esas que son de 2 extremos no sirven. No sirven. Sirven para otra cosa si quieren, para sacar el material, para llevarlo a la boca, pero para espatular, no. Necesitamos una buena espátula. Y una buena espátula es una espátula alemana o una Giuffridi. No hay de otra. Queremos hacer las cosas bien, tenemos que usar los materiales bien. Sus propiedades mecánicas. La consistencia es muy buena, aunque parece que ya se nos endureció en la loseta. Cuando lo llevamos a boca, se vuelve tixotrópico. Que es tixotrópico cuando al aplicar en una carga a un material se vuelve más fluido. Y entonces logramos adosarlo perfectamente bien a nuestra cavidad. El espesor de película cuando es para cementación está en 25 micras, que es lo que nos pide la Asociación Dental Americana. La viscosidad es sumamente viscoso, pero esto me favorece el llevar un material resistente a boca.
Es sumamente resistente, es de los materiales más resistentes, solo queda por arriba de él el ionómero de vidrio. Tiene una solubilidad y desintegración muy bajita, tiene muy buena estabilidad dimensional, sobre todo después de 7 días ya la ha obtenido al máximo. Su acidez es de 4.2 a los 3 minutos, de 6 al pasar 1 hora, y a las 48 horas ya es casi neutro. Entonces, sus ventajas es que es de fácil manipulación, ya que has dominado la división y la integración. Es resistente, tiene una excelente relación polvo-líquido, por eso siempre hay que usar la cucharita que nos proporciona el fabricante. En SOE no nos dan en hidróxido, no nos dan en carboxilato, no nos dan en silicato, no nos dan en silicofosfato, no nos dan. Pero en fosfato tienen que dar la cucharita sí o sí, porque es la relación exacta y necesaria que vamos a tener que generar. Es económico, sirve para bases de aislamiento térmico. ¿Por qué? Porque es un material cerámico por el polvo y polímero por el líquido, entonces cero transmisión térmica y eléctrica. Las desventajas es que es un irritante pulpar por su pH, que no da ningún efecto benéfico a la pulpa, ¿no? Entonces, por eso es que algunos fabricantes le integran fluoruro de etanio para que tenga liberación de flúor y ya sea más amigable. No es adhesivo como el ionómero de vidrio, solo se une por traba mecánica, no por retención química, y no es anticariogénico. Y entonces, vamos a pasar al ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio, cuando surge por Wilson y Kent en 1969, se llamaba ASPA, porque es aluminosilicato de poliácido acrílico. Después, la ADA empezó a ver que pues eso no era un nombre correcto, y con la ISO, con las normas ISO, se estableció que se llama polialquenoato de vidrio. ¿De acuerdo? Entonces, esto de que le digamos ionómero de vidrio es como su apodo, como es como entre cuates, pero su nombre real es polialquenoato de vidrio. Se comercializa en los años 70 y es el boom. Después de eso, todos los cementos desaparecieron realmente porque este es el que nos daba todo lo que necesitábamos. Y entonces, ese óxido de zinc que combinábamos con eugenol, pues ya no nos servía, ¿no? Después lo combinaron con ácido fosfórico y entonces nos dio el cemento de fosfato de zinc. Luego dijeron, oye, pero si en lugar de usar óxido de zinc utilizamos estos polvos nuevos que son vidrios de aluminosilicato, dijeron, bueno, vamos a combinarlo con el ácido fosfórico y surge el cemento de silicato. Después dijeron, no, pues sí está bueno, pero la verdad es que no, algo falta. Y entonces dijeron, bueno, a ver, vamos a usar otra vez el polvo de óxido de zinc, pero con este nuevo líquido que sacaron. Y entonces, este líquido es un poliácido acrílico. Ah, bueno, vamos a ver. Y los combinaron y salió el policarboxilato de zinc, el primer cemento con adhesión química al diente, con adhesión específica. Dijeron, funciona padrísimo, pero no es estético. Ah, bueno, no, pues para que sea estético, entonces vamos a usar las partículas estas de vidrio de fluoroaluminosilicato, que aunque son más caras, pues son vidrios molidos. Y si lo combinamos con el poliácido acrílico, entonces nos va a dar mejores resultados. Y tarán, sí, así fue. Surge el ionómero de vidrio, un material con unión química al diente, pero con una translucidez adecuada para poder trabajar todos mis materiales estéticos. Entonces, también corresponde a la especificación número 96 de la ADA, y la ADA nos dice que su clasificación es como material cementante, como forro o base y como material de restauración. No tiene tipos. Los fabricantes por tradición, porque antes sí estaban tipificados, pero a partir de 1998 cambió la especificación, une a todos en la norma número 96 y se acabaron los tipos para estos materiales. Solo se usa como cementante, como forro base, como material de restauración. Pero el fabricante le quiso darle una tipografía. ¿Por qué? Porque ya lo usamos para muchas cosas. Es un cemento sumamente moldeable a nuestras necesidades.
¿De qué está compuesto? Pues tiene un polvo que es dióxido de silicio, alúmina, fluoruro de calcio principalmente. Tiene algunas pequeñas partes de criolita, fosfato de aluminio y fluoruro de aluminio. Pero yo les digo que para que sea más fácil aprenderse la composición del ionómero de vidrio, nos acordemos que es fluoruro, aluminio, alúmina y silicio. Y entonces si lo hacemos en acrónimo, es fluoroaluminosilicato. Fácilmente me puedo acordar de qué está hecho. Fluoroaluminosilicato. FAS. Va a ser una partícula de FAS que va a quedar rodeada por un sílica gel, que es la combinación entre el ácido acrílico y que llega y destruye a la partícula de cemento, que es el FAS. Y entonces, esa porción en donde se integran el líquido con el polvo que ha destruido por su acción ácida es sílica gel y es lo que lo va a rodear, es lo que me va a funcionar como amortiguador. Y entonces es un cemento que tiene unas propiedades mecánicas súper espectaculares y maravillosas. Ahora vamos a ver de qué está constituido el líquido. El líquido principalmente es poliácido acrílico. Yo sé que en los libros dice que tenemos ácido poliacrílico, pero por eso los químicos dicen que somos unos ignorantes, porque ácido poliacrílico no existe. Lo que se repite, el mero, es ácido acrílico. Entonces va ácido acrílico entre paréntesis, porque es el mero que se repite, y afuera va poliácido acrílico. ¿De acuerdo? Entonces, es un error garrafal que tenemos los dentistas y que tenemos que ir corrigiendo. Algún día lo quitaremos de nuestras mentes. Entonces, es una solución acuosa de poliácido acrílico que va a ir combinado, dependiendo del fabricante, con otros ácidos. Con el itacónico, para que sea menos viscoso. Yo creo que ustedes sí se han dado cuenta que hay ionómeros sumamente viscosos y hay unos menos muy fluidos. Los que están muy fluidos tienen poliácido acrílico y ácido itacónico. Los que son muy translúcidos, hay unos muy opacos y hay otros que se ven muy bonitos. Los que se ven muy bonitos llevan ácido maleico porque hacen menos reactivo al FAS y entonces, como es menos reactivo, hay una capa de sílica gel menos gruesa, más delgada y hace que se vea más translúcido. Entonces, ópticamente tengo mejores resultados. Y casi todos van combinados con el tartárico, es decir, será acrílico itacónico tartárico, acrílico maleico tartárico, o pueden llevar a los 4, acrílico, itacónico, maleico y tartárico. El tartárico es de bajo peso molecular y entonces le va a dar una viscosidad muy fluida y me permite entrar en mayor cantidad y no modificar la relación polvo-líquido. Entonces, justamente como lo vimos en la otra imagen, tengo mis partículas de FAS rodeadas de una matriz de sílica gel, que es la unión entre la reacción del líquido y del polvo, y el poliácido acrílico itacónico maleico tartárico que lo rodea. Y entonces es sumamente resistente a la flexión, es sumamente fuerte, es un material que tiene muchísimas buenas características. La unión química con el diente me la va a dar a través de la unión del poliácido acrílico con la estructura dental. Este ácido acrílico es un ácido carboxílico. El ácido carboxílico es un COOH. Cuando reacciona el polvo y el líquido, pierde a la H. Y entonces se queda necesitado de un electrón, ¿de acuerdo? Entonces va y busca un electrón y se lo encuentra en la estructura dental, en esa hidroxiapatita. Y entonces, al encontrarlo, dice, oye, tú eres el hidrógeno que me hace falta. No, yo no soy, pero te pareces. ¿Quieres? Dice, va. Y entonces se une por puentes hidrógeno. Esta es una unión muy débil, pero tiene unión química, ¿de acuerdo? Pero de pronto, otro COO necesitado de un electrón y otro COO necesitado de otro electrón se encuentran a un calcio que tiene valencia 2.
Y entonces le dice, bueno, te doy uno a ti, te doy uno a ti, no se quedan unidos a mí y yo estoy formando parte de la estructura dental, ¿no? De esa hidroxiapatita. Entonces, hay una unión iónica. Esto es lo que hace que mi cemento sea sumamente caro, la unión química que hay. Esta se va a ver mientras en la superficie del ionómero esté brillante. Cuando ya deja de estar brillante y se ve opaca, da lo mismo que hayan puesto hidróxido, fosfato de zinc o ionómero de vidrio. ¿Por qué? Porque ya no va a haber unión química, ¿de acuerdo? Lo único que va a quedar es la liberación de iones flúor. Y estos iones flúor van a transformar esta hidroxiapatita en fluorapatita y entonces va a ser resistente a todos los ácidos que llegan a estar en contacto con la superficie dental. Sus propiedades como agentes sedimentantes, que es un material con alta resistencia a la compresión, sus valores de solubilidad son muy bajos, tiene espesores de película de menos de 25 micras, que es lo que nos pide la ADA. Cuando es utilizado como base o forro, tiene una resistencia a la condensación impresionante porque tiene mucha resistencia a la compresión y mucha resistencia flexural. Entonces va a funcionar como un amortiguador. Cuando es para restauración, solamente debemos de cuidar que no sea en zonas de oclusión para que no tenga un desgaste más alto, porque el diente al ser más duro, el esmalte, entonces sí lo va a abrasionar. Y si lo abrasiona va a dejar una interfaz entre la restauración y el diente y no va a ser favorable para nosotros. Hay que ser muy observadores, yo creo que eso sí les ha quedado claro a través de todos estos años. El fabricante es muy mañoso, ¿no? Entonces nos dice, vean cómo cuando lo van a usar como material de obturación, el de Ivoclar es súper liso, deja una superficie súper lisa. Seguramente sí la deja más, por eso tuvo la obligación de colocarlo. Pero si hubiera sido muy parecida a la de él, no tenía obligación como para colocarlo. Y entonces bien pudo haber omitido ese y decir el mío es el máximo, ¿de acuerdo? Pero vean cómo contra otros me dice, es que está enorme. Pues sí, pero yo no sé si esta prueba fue específicamente hecha para que se viera mejor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que nos interesaría es, uno, nunca hacerle caso al fabricante porque nos puede dar datos, pues no falsos, pero dicen que la estadística es la mejor arma para decir que 2 personas comieron un pollo cuando en realidad el pollo se lo comió solo uno, ¿no? Porque 2 personas, entre un pollo entre 2 personas me da que se comió la mitad y se comió la mitad, aunque nada más se comió el pescuezo y se comió todo el pollo, ¿no? Entonces, es una forma muy fácil de, si sabes manejar la estadística, va a decir lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Pero, en estas imágenes de microscopía de fuerza atómica, lo que vemos es qué tan terso o qué tan irregular está el material y entonces yo puedo definir para qué lo quiero y si está funcionándome o no está funcionándome. Las ventajas del ionómero es que tiene alta resistencia compresiva, tiene coeficiente de expansión térmico lineal similar al diente porque tiene mucho vidrio, tiene mucho cerámico, igual que el diente, entonces se comportan muy parecido. Es anticariogénico por la liberación de flúor, es fácil de mezclar, tiene baja solubilidad tras las 24 horas iniciales, es una restauración estética excelente y el tiempo de endurecimiento inicial es de 4 a 9 minutos. Entonces yo ya después de eso puedo colocar la restauración que se me pegue la gana. El tiempo de endurecimiento final va a ser de 24 horas, ya que se ha combinado con el aluminio y entonces obtiene sus mejores propiedades mecánicas. Las desventajas es que tiene un fraguado inicial lento, tiene una manipulación crítica, es soluble las primeras 24 horas, deshidratable las primeras 24 horas, que no tiene una unión química ni al oro ni a la porcelana, que son los materiales de restauración que más podríamos emplear. Y que no permite variables en su manipulación, es decir, la loseta fría, la espátula, el polvito, no me funcionan. Aquí es en una loseta de vidrio,
divido a la mitad del polvo, va al líquido, la otra mitad y listo. A mí no me gusta hablar mal de la gente ni tutoriales, pero por si algún día se encuentran no lo compren. Si no es bueno para un paciente figurado, llámese tipodonto, para un paciente es horripilante, ¿de acuerdo? Sí, no, por favor. Entonces, les decía que la manipulación es muy sencilla porque tomo la mitad del polvo, la llevo al líquido, luego ya que se integró la otra mitad, espatulo hasta que esté listo y ya sea que lo aplique directamente o lo meta en estos compules para inyectarlo directamente en la restauración. Esta no es una fotografía mía, por eso utiliza la espátula tan espantosa. Estas espátulas se doblan todas y ustedes lo saben porque sus espátulas de estas ya están así como feria, como montaña rusa con subidas y bajadas. Entonces, no debemos utilizar esta, tiene que ser una buena espátula. La loseta no necesita ser forzosamente de 19 milímetros, puede ser la delgada de 10. Lo que sí es que tienen que usar espátula metálica y loseta de vidrio. Utilizar los pads o esas espatulitas que nos venden de polímero, que según ellos son específicas para ionómero, no es lo correcto porque si la espátula de metal y la loseta de vidrio se quedan rayados después de utilizar ionómero de vidrio, imagínense qué le va a hacer a estas superficies que son poliméricas. Entonces van a llevar ionómero contaminado con partículas poliméricas, lo cual no va a ser correcto. Tenemos muchas variantes en este material. Uno es el polvo y el líquido en un cemento anhidro. El líquido es deshidratado y entonces lo dosifican en forma de capsulitas y es muy fácil porque es como amalgama, ¿no? Rompo la bolsita plástica que contiene el líquido y hago que en el amalgamador o el Ionomix se mezclen tal cual como una amalgama y entonces lo puedo utilizar. Este cemento es buenísimo. Lo que pasa es que toda la estructura o toda la infraestructura que requiere, pues involucra un mayor costo. Sin embargo, para restauraciones endodónticas, en donde queremos obturar con es buenísimo. Vean cómo ya tiene hasta la puntita dosificadora específica. Pero es un muy buen material y es muy práctico. Tenemos aquellos que son, el dentista nunca está contento. Dijo, ay, está buenísimo este cemento de ionómero de vidrio, me encanta, pero ¿y si yo tengo un diente sumamente destruido? Me encantaría que tuviera esa unión química con el diente, pero que también tuviera mayor resistencia. Y entonces le pidieron al fabricante que fuera un material con mayor resistencia. Pues lo que se le ocurrió fue hacer una mezcla a la cual llamaron Miracle Mix, que es partículas de polvo FAS, fluoralumino-silicato, con partículas de una aleación metálica que era a base de plata, las combinaban en el mismo vasito y entonces quedaban unidas. Bueno, quedaban revueltas, ¿no? Mezcladas. Con el líquido quedaban encapsuladas y me daban muy buena resistencia. El problema fue que el dentista no le gustó. Dijo, sí está padrísima tu Miracle Mix, pero yo quiero más. Y entonces lo que hicieron fue que esas partículas de polvo y esas partículas de líquido las elevaban su temperatura, no a que se fundieran, no solo que se calentaran lo suficiente para que cuando se juntaran quedaran pegadas y entonces las enfriaban y quedaban ya pegadas. Estas sí eran huevos revueltos, los otros eran como solo juntos, pero no revueltos, ¿de acuerdo? Entonces, estos ionómeros Cermet son Cermet por la parte cerámica del ionómero y la metálica de la aleación. Entonces, están fusionados, hasta la palabra nos lo dice Cermet, ¿de acuerdo? Y cuando yo tengo que hacer una reconstrucción de un diente sumamente destruido, pues voy a emplear estos cementos. Tengo aquellos que son adicionados o modificados con resina, los cuales, bueno, hacen que de autopolimerizable se transforme en fotopolimerizable y me dé mucho más tiempo para realizar el trabajo. No funcionó tan padre porque no tienen la estética de una resina, ni la liberación de flúor, ni la unión química como un ionómero. Sin embargo, es un buen material.
de restauración y de reconstrucción. Los tiempos de trabajo y de endurecimiento, obviamente, pues se aceleraron, lo cual nos beneficia porque entonces podemos trabajar de forma más rápida con todo nuestro material. Debemos de tener cuidado en el tiempo de mezclado porque les decía que si no nos apuramos, queda una superficie opaca y entonces ya que la superficie está opaca ya no tiene unión química con el diente. Debo ver que todo el líquido, todo el polvo se integre al líquido, todo el polvo que me dice mi fabricante, porque si no respeto las proporciones, entonces no llevo un buen ionómero de vidrio. Necesitamos que las proporciones sean adecuadas y entonces utilizo la cucharilla dispensadora que me da el fabricante. No porque sean los dos de la misma marca y uno lo use para cementación y el otro lo utilice para reconstrucción, digo, ay, no importa, es la misma cucharita porque es el mismo fabricante. No, van a variar, a lo mejor imperceptiblemente a nuestro ojo, pero van a variar. Entonces necesito utilizar la cucharita dosificadora adecuada para mi material. Necesito verificar que mis frascos goteros estén en buenas condiciones para que la gotita sea exactamente la que necesito, ¿de acuerdo? Y utilizar las losetas y las espátulas adecuadas. ¿Qué necesito hacer antes de colocar un ionómero de vidrio? Necesito acondicionar la superficie dentinaria. No lo voy a hacer con un ácido fosfórico porque no es una resina, pero sí necesito que la superficie esté limpia y para eso voy a usar un ácido débil que puede ser el mismo poliácido acrílico que utilizamos en el líquido. Hay fabricantes que nos venden una botellita extra para que hagamos una aplicación de ácido y después enjuaguemos, o podemos utilizar ácido cítrico, ¿de acuerdo? Les decía que solo es eliminar residuos para que quede una superficie ávida de entrar en contacto y que los COO, los ácidos carboxílicos, se puedan anclar a la superficie dental. Y después, si decimos que es soluble y deshidratable durante las primeras 24 horas, lo que voy a hacer es colocar una sustancia que protege ese material para que, pues, para restauración, para que no se me deshidrate ni se me solubilice. Entonces puedo utilizar barnices a base de acetato de celulosa, resinas, crema de cacao o vaselina. ¿De acuerdo? Parezco taravilla. Voy muy rápido, pero espero que les funcione como recordatorio. ¿Hasta aquí en cementos tenemos alguna duda? Yo sí, doctora. Uh-huh. Dijo que hay ionómeros polimerizables. ¿Fotopolimerizables? Uh-huh. Ajá, pero dijo que esos no tienen las propiedades de liberación de flúor y tampoco la adhesión, ¿o sí? Disminuye mucho. Disminuye la habilidad de mi ionómero al combinarlo. ¿Cuál es la ventaja de los ionómeros hoy día? Que las resinas son ya tan modernas, tan inteligentes, que se anclan químicamente a las fibras colágena. Y entonces eso nos está ayudando a que tengan la unión química que deseamos. La liberación de flúor ya no va a ser en la misma magnitud porque la resina encapsula. Así como les dije que el hidróxido de calcio fotopolimerizable no lo compren, podríamos pensarlo en este. Sin embargo, también ya les han colocado materiales que permitan la liberación del flúor y su recarga. Entonces, cada que mi paciente toma agua fluorada, se recarga el ionómero, ¿no? Cuando es para restauración, porque si es en base, como base o como cemento, pues no le llega. Pero si es como restauración, tiene la liberación de flúor y su recarga. Si mi paciente se lava los dientes, la pasta es fluorada y entonces tiene recarga, ¿de acuerdo? Entonces lo estamos recargando todo el tiempo. Ay, doctora, pero entonces, si cuando es base o cemento, no tiene contacto ni con los líquidos, ni con la pasta de dientes, ni con nada, bueno, pero también comemos alimentos que vienen fluorados. Por eso es que hay autores que nos dicen que ya no tendríamos que colocarle flúor a nuestros pacientitos cuando llegan y les hacemos una limpieza. Sin embargo, bueno, es necesario que estén bajo revisión odontológica al menos 2 veces por año para poder evitar problemas. Por eso seguimos colocando fluoruros. Pero la sal no solamente está iodada, sino también está fluorada.
Entonces, por la ingesta de alimentos, se va a recargar el ionómero que está como base o como cemento y va a tener esta liberación de fluoruros para que si hay dentina que está descalcificada, se vuelva no hidroxiapatita, sino fluorapatita. Entonces, si hoy me preguntan, doctora, ¿con qué usted colocaría un muñón que le diera resistencia al diente y que tuviera unión química con el diente y que tuviera liberación de flúor con un ácido base o un fotopolimerizable? Hoy las dos son excelentes opciones. Y hoy lo que más usamos es los fotopolimerizables porque toda la química que traen ahora los hace excelentes materiales y nuestra opción número 1. ¿Sí, Abby? Sí, doctora, gracias. Perfecto. Ok. ¿Alguna otra más? Mande. Mi compañera Karen pregunta en el chat si entonces serían buenos para selladores de fosetas y fisuras. Ah, pero por supuesto, aunque ahí ya no tenemos fibras colágenas, tienen suficiente fluidez para que a través de las microretenciones que generamos se puedan adherir perfectamente bien. Entonces nos dan todo, porque son sumamente resistentes, aunque son una capa muy delgada, tienen infiltración en el esmalte, entonces tienen buena retención, tienen la unión química con el diente que se va a llevar a cabo a través de estas sustancias quelantes y tienen la liberación de flúor. Entonces me trabajan todo, ¿no? Por eso son de las mejores opciones que tenemos. Ahora también tenemos los resinosos, sin embargo, una de las mejores opciones son los de ionómero de vidrio. Gracias, doctora. Karen, perdóname, pero es que aquí no me sale el chat, a menos de que le dé un clic por ahí y no veía la pregunta. Pero si ustedes me apoyan con eso, nos vamos resolviendo. Perfecto. Entonces, podemos pasar en estos... Mándeme. No, es que estaba un chico en la sala de espera. Ah, te volví co-host para que si tú los ves me ayudes con eso. Ah, ok, gracias. No, ¿de qué? Bueno, entonces vamos a dedicarle ahora el tiempo que nos queda a las resinas. Porque aunque las usan a diario, de pronto hay cuestiones que se nos van olvidando y que a lo mejor no comprendemos del todo cómo es que se lleva a cabo su manipulación, porque las hemos olvidado, porque no hay quien nos lo esté recordando y no es no es reproche, pero pues sí tendríamos que irlos como recordando las bases constantemente para tener fijo muchas de nuestras respuestas. Entonces vamos a ver las resinas compuestas. Vamos a empezar con una introducción. ¿Qué son resinas compuestas? Bueno, se llaman resinas compuestas porque son compuestos químicos utilizados en la odontología como materiales restaurativos, cementos y adhesivos. Y son compuestas porque es la combinación de dos materiales puros, que son los cerámicos y son los poliméricos. Entonces, cuando yo tengo cerámicos, metálicos y poliméricos como materiales puros y los combino, en lo que tengo es un material compuesto y por eso se llaman resinas compuestas y los gringos que tienen un lenguaje muy cortito les dicen composites, ¿no? Pues sí, ok. Bueno, su historia es muy buena. Viene desde que en 1944 a alguien se le ocurrió utilizar acrílico, ese PMMA que usamos hoy para portaimpresiones o para provisionales, se les ocurrió usarlo en lugar de restaurar con amalgama para que fuera bonito, para que se viera coqueto. Su contracción era del 63%, o sea, un chorro, hartos montones titipuchal, ¿de acuerdo? Después, Nock y Glenn dijeron, bueno, vamos a meterle rellenos inorgánicos. Sorpresa, ese 63 ya cambió a 36% de contracción, sin embargo, seguía siendo muy alta. Y entonces, siguieron investigando y avanzando en este mundo de la odontología estética. Y Von Ocore, que es este señor que tenemos acá, introduce la técnica de grabado ácido. La técnica de grabado ácido lo que hizo fue mostrarnos 3 diferentes tipos de patrones. Y entonces tenemos el intratubular, que es la desmineralización hacia adentro del túbulo.
y y alguna persona ociosa por la macro, yo soy muy así, pero nunca llegaría tanto, dijo que estos parecen como llave de cerradura, como cuando metes la llave en el agujerito para darle clic y que abra la puerta, ¿no? Entonces, este es intratubular, que es como llave de cerradura. Este es peritubular, que lo que hace es como formarme escamas, porque lo que desmineraliza es alrededor del diente. Y un patrón más, que es el patrón mixto, el cual lo que tiene es que es un patrón que no se puede percibir cuál influencia más, si el peritubular o el intratubular. Y entonces nos funciona perfecto. Es que ya sabrán que los vecinos no les importa que uno esté dando clase y ponen su música. Perdón. Entonces, no se ve un patrón definido. Y entonces con Bounocora entendimos que podíamos anclarnos a la estructura dental y él grababa el esmalte. Después llega este otro señor, Rafael L. Bowen, y nos ofrece una partícula diseñada específicamente para la odontología y es el bis-GMA, que es un bisfenol A, diglicidil dimetacrilato, que para fines prácticos pues le decimos bis-GMA. Y este bis-GMA va a ir como matriz orgánica y va a utilizar un relleno inorgánico que va a ir silanizado para que entonces tenga una correcta unión entre las dos estructuras. Después tenemos en 1964 que las resinas GMA empezaron a ser comercializadas. Antes no tenían el relleno silanizado y entonces la contracción era del 26%. Cuando el relleno empieza a ser silanizado, la contracción baja al 10%. Conforme fue avanzando la ciencia, empezaron a generarse como líneas de tiempo paralelas. El desarrollo de las resinas, el desarrollo de ácidos grabadores para tener un mejor anclaje, el desarrollo de sistemas adhesivos para permitir la unión de las resinas a la estructura dental y surge uno más, que es las resinas activadas a través de luz. Y la primera luz que utilizaron fue la luz ultravioleta. Pero cuando ustedes van a solearse, se ponen un bloqueador. Ese bloqueador los protege ¿de qué rayos? UV. De los rayos UV, ¿no? Y aquí pasa como en radiología, que tenemos los rayos que nos dañan A, que son los de la superficie, solo llega a las capas más externas de la piel, los rayos B que penetran toda la piel y los rayos C que penetran hasta el hueso. Y entonces, aquí tenemos rayos UVA, UVB y UVC. Los UVA son muy baratos, los UVB ya son más caros y los UVC pues ya son dermatológicos, ¿no? Y son muchísimo más caros. Bueno, pues, ¿cómo caramba yo voy a estar fotopolimerizando y le voy a estar dando su baño de radiación UV a la pulpa? Pues fue una locura. Y siendo nosotros personal de salud, pues era más loco, ¿no? Entonces, en 1977, tan solo 4 años después, salen las luces, las resinas activadas a través de una luz visible, que utilizamos el rango de luz de 460 nanómetros, que es la longitud de onda de la luz azul, ¿de acuerdo? Entonces, cuando oigan a alguien decir que polimeriza con luz ultravioleta, cachetenlo, porque eso es una información de 1973 a 1977, y eso ya no existe. Hoy, algunas resinas de Ivoclar tienen ivocerina. Esta ivocerina no funciona en una longitud de onda de 460 nanómetros, sino que es una longitud de onda de luz violeta, pero no son rayos ultravioleta, ¿de acuerdo? Sin importar cómo, bueno, y hoy día tenemos resinas que su porcentaje de contracción es del 2%. Entonces,
Del 2% que tenemos hoy al 63% que teníamos con los acrílicos, creo que hemos hecho un excelente trabajo en cuestión de evolución de estos materiales. Sin embargo, el reto sigue siendo exactamente el mismo. Que no haya desprendimiento, despegamiento, que no haya tinciones marginales, que no haya microfiltración, porque produce estas tinciones y produce la recidiva de caries, que logremos sellar estas microgrietas en el esmalte, y hoy tenemos resinas infiltrantes que están rompiendo con este reto, ¿no? Que están logrando vencer este reto. Y la hipersensibilidad postoperatoria. Todo esto es cuestión del fabricante. En medida de que nos dé un buen material, lo vamos a poder lograr. Pero esta hipersensibilidad postoperatoria es culpa nuestra. Entonces nosotros tenemos que saber manejar bien los materiales para que una de las variables no pase. ¿Cuál? La que depende de mí, la hipersensibilidad postoperatoria. El problema es que vamos a la MIC. Bueno, yo no sé cómo vamos a ir a la MIC ahora, pero bueno. Y nos bombardean con miles de informaciones y miles de folletos, y mi resina es la mejor, no, la mía es la mejor, no, pero la mía es la súper ultra mejor, y así se pelean. Y entonces todo esto nos causa confusión. Vamos a entender cómo están compuestos para poder ir desprendiendo cuáles son las resinas que necesitamos, y todas, sin importar cuál sea, van a tener una matriz polimérica, que es la parte orgánica, una matriz inorgánica, que son los rellenos cerámicos, y un agente de unión entre la parte inorgánica y la parte orgánica, que es el silano, que es el agente de enlace o unión. Entonces, esta tablita nos resume todos los componentes. Una matriz de resina que puede ser bis-GMA, UDMA o TEGMA. Bis-GMA siempre va a ir acompañado de TEGMA, es la pareja ideal. Sin embargo, UDMA también hace pareja con TEGMA, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene TEGMA? Que es una, vamos a ver la siguiente diapositiva, es una molécula muy chiquitita. Si se dan cuenta, aquí la estiré muchísimo para que se viera del tamaño de las otras, pero la verdad es que sería como hasta aquí, ¿no? De aquí hasta acá, casi a la mitad o la tercera parte, eso es TEGMA. Entonces, al ser muy pequeñita, hace que tengan mucha fluidez y entonces se puedan adaptar perfectamente bien a la cavidad que estoy trabajando. Si no, serían tan viscosas que atraparían aire y no llegarían a todo el contorno de mi cavidad. Entonces, bis-GMA es una molécula maravillosa. El problema es que tiene estos dos anillotes bencénicos que es muy difícil hacer que logre romperse todos sus dobles enlaces y que estos dobles enlaces logren formar parte del polímero. Esa es la desventaja de bis-GMA. Sin embargo, es maravillosa, tiene una contracción muy bajita, porque entre más chiquitos tienen mayor contracción, ¿de acuerdo? Entonces es la que funciona mejor clínicamente en unión con TEGMA. Y luego tenemos a UDMA, que es la molécula europea. Y entonces, esta no tiene los anillos bencénicos, tiene una unión muy buena y es un material que también funciona perfectamente bien. ¿Qué es lo que pasaba hasta hace unos 5 o 6 años? Que si yo tengo mi casa matriz en América, uso bis-GMA. Y si yo tengo mi casa matriz en Europa, uso UDMA. Y entonces, al dentista se le hacía muy fácil usar el adhesivo Ivoclar y la resina 3M, o al revés. Pues sí pegaban, sí se unían, porque son primos hermanos, ¿de acuerdo? Todos son metaacrilatos, pero no lo hacían al 100%. Y entonces los fabricantes dijeron, bueno, ya basta de que si europeo o americana, vamos a hacer esto porque los dentistas no entienden. Americanos y europeos siguen haciendo lo mismo, combinan los productos. Entonces, tú, Ivoclar, le vas a poner tantito bis-GMA, yo 3M le voy a poner tantito UDMA, y así cuando el dentista decida combinarlos, se unan y tengan muy buena unión. Ah, perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Y maravilloso, así lo han hecho y ahora sí podemos combinar. Siempre y cuando mis adhesivos no sean universales. Si es adhesivo universal, no los puedo combinar. Tengo que usar el adhesivo
y la resina de la misma marca, porque ahí sí cambia la composición. No todos usan lo mismo y no lo van a combinar, ¿de acuerdo? Entonces, si son adhesivos universales, la misma marca de adhesivo, la misma marca de resina. Si son convencionales, entonces puedo combinarlos sin riesgo a que la unión sea menor. Ay, ahora no quiere avanzar. Pero ni modo que vivamos con Visma de Rafael L. Bowen. La vida evoluciona. Entonces, hemos visto pasar muchísimas formulaciones. Hoy tenemos Visema 6. Visema 6 es un bisfenol polietileno glicol diéter dimetacrilato. Es mucho más sencillo que Bis-GMA porque solo tiene un anillo bencénico, pero es una molécula grande, entonces me ayuda a tener poca contracción, a tener mucha resistencia, y entre sus mejores propiedades es que tiene menos ligaduras por unidad de peso, entonces me da un grado de conversión mucho más alto. ¿Qué es el grado de conversión? Justamente que estos dobles enlaces se rompan y formen parte del polímero. Eso es el grado de conversión. Entre más dobles enlaces se rompan y formen parte del polímero, mi grado de conversión va a ser mucho mejor. Tiene menor contracción de polimerización y tiene mayor hidrofobicidad, entonces no se va a degradar con la presencia de la humedad en el medio oral. Los rellenos van a ser partículas inorgánicas. Estas partículas inorgánicas pueden ser de cuarzo, vidrio, aluminosilicato, de borosilicato, de resinas prepolimerizadas, de silicato de circonio y de bario. Siempre van a llevar silicato de circonio y de bario porque son las sustancias que le van a dar radiopacidad. Son óxidos metálicos. Y entonces yo puedo sacar una radiografía y ver en dónde hay mi resina y en dónde hay recidiva de cáries. Si no tuviera estos óxidos metálicos, se verían igual. Y entonces yo no sabría si es mi resina o si hay recidiva. Entonces, estos siempre van a estar presentes. Las partículas generalmente que utilizamos hoy en día, pues ya no es tanto cuarzo, porque era una piedrota enorme. Utilizamos vidrios de bario que son mucho más chiquitos y el sílice coloidal. ¿Qué es lo que hace un relleno inorgánico en una resina? Pues le da estabilidad dimensional porque este no polimeriza, es un cerámico. Entonces él ya cristalizó, empieza la contracción por polimerización y le dice la resina, oye, muévete porque necesito contraerme. Y le dice, no, pues espérame, yo no me contraigo porque soy cerámico, entonces pues hazle como quieras. Y entonces frena la contracción y eso nos ayuda muchísimo, ¿de acuerdo? Esto era un poco complicado cuando yo utilizaba cuarzo o vidrio de bario exclusivamente, pero a partir de que se empieza a utilizar sílice coloidal, que es, déjenme hacerles una analogía. El cuarzo es como azúcar moscabada, el vidrio de bario es como azúcar refinada y el sílice coloidal es como azúcar glass. Entonces, yo puedo meter kilos y kilos, ¿no? Por hacerlo exagerado, de sílice coloidal, que me va a dar muchísima resistencia porque es vidrio y es lo más resistente que tenemos, que me va a ayudar a frenar muchísimo la contracción porque es cerámico y le meto mucho y no pesa. Entonces puedo meter más y más y más y más y más y no lo hace viscoso y no lo hace pegajoso. Entonces, el sílice coloidal, que yo digo que son como pequeñas tapiocas, ¿no? Ya cocidas, redonditas, esféricas, bonitas y translúcidas, ha hecho que los materiales, todos, los materiales de resinosos, los de impresión, sean mucho mejores, ¿de acuerdo? Y entonces realmente aumenten la resistencia a la tracción, a la compresión, a la abrasión, y el módulo de elasticidad se va a subir mucho, porque entonces tiene mucho material cerámico y entonces se va a parecer muchísimo más al comportamiento que tiene un diente. Y entonces mi paciente, ya decíamos, puede comerse el pozolito a todo lo que da calientísimo y se van a expandir a la misma velocidad y en la misma dimensión el diente y la resina. Y si se toma una coca súper heladísima, se van a contraer justo a la misma velocidad y en la misma proporción. Y entonces estamos maravillosos porque tenemos un material que se mueve con nuestro diente. Pero
lo orgánico y lo inorgánico no se llevan bien, necesitan un agente de enlace, un agente de unión. Y para eso tenemos al silano, metacriloxipropil, trimetroxicilano. No me equivoqué de clase. Esta es una partícula de sílice coloidal que está siendo encapsulada o recubierta más bien por el agente de unión, por el silano. A mí se me hacía como que una tarugada, pero se necesitan 3 capas para que este material funcione correctamente. Entonces, cuando no estaban silanizados, cuando empezaban a pulir, esto hacía palanca. Nunca lo iban a cortar, ¿de acuerdo? Pero empezaba a hacer palanca y entonces se desprendía. Y en lugar de tener una saliente, ahora teníamos una oquedad. Y entonces era horripilante, porque pues obviamente las resinas quedaban súper irregulares, cero textura, cero superficie lisa, cero buena estética, y pues sí me dejaban un receptáculo para que ahí hubiera miles de microorganismos y hubiera recidiva de caries, ¿no? Entonces, pues no funcionaba. Pero ¿cómo es que funciona entonces, doctora? Ah, bueno, pues miren, aquí tenemos el silano órgano funcional, que a través de este doble enlace se fractura y entonces logra unirse a la resina químicamente porque me forma un enlace covalente, que es el que tienen los polímeros, ¿de acuerdo? Y en el otro extremo tiene un oxígeno que se va a combinar con el relleno, formándome un óxido cerámico. Y entonces aquí tiene una unión iónica. Y a través de estas 2 uniones es que logra hacer que el relleno inorgánico con el material orgánico se unan químicamente y funcionen como un ente, como uno solo, y me dé mejores propiedades mecánicas. Tenemos activadores para la polimerización que puede ser, dependiendo del tipo de polimerización, va a ser química, térmica, foto o dual. Y entonces tenemos las resinas compuestas químicamente, que es una reacción autopolimerizable, va a ser a través de una amina terciaria, que es la dimetilparatoluidina, y el peróxido de benzoilo. El peróxido de benzoilo ve a la amina terciaria, se enamora de ella y rompe con su familia porque quiere ir a formar una familia con ella. Y entonces se convierte en un radical libre. Y la amina le dice, sí, pero necesito que vayas y rompas todos esos dobles enlaces si es que quieres que esté contigo. Y entonces va y rompe dobles enlaces y empieza la polimerización de la resina, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la que lo provoca, el activador, y este es el que inicia la polimerización. Tenemos las fotoactivadas, ¿no? Estas van a ser a través de la energía de luz visible. Esta energía de luz visible va a ser un fotón. ¿Y de dónde obtengo los fotones? Bueno, tenemos el núcleo que tiene orbitales y en estos orbitales tiene electrones. El electrón, entre más lejos esté del núcleo, tiene mayor energía. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer longitudes más largas, ¿no? Su orbital es mucho más amplio que el que está aquí y luego que nada más le hace y ya llegó, y ya llegó. Entonces, cuando el electrón se cansa de tener tanta energía, dice, ¿sabes qué? O sea, me voy a cambiar a un nivel más bajo. O sea, ya no puedo vivir en el nivel 4, necesito vivir en el nivel 3. Le dice, ok, me parece perfecto. Pero si tú quieres que intercambiemos posiciones, tienes que deshacerse de toda esa energía extra que traes porque estás en un nivel energético más alto. Y dice, claro que sí, la suelta y entonces puede entrar en el nivel de energía más bajo. Y esa energía que suelta es energía visible y es un fotón, ¿de acuerdo? Va a actuar en presencia de la canforoquinona, la fenilpropanodione o los VAPs, o la costina, que era la que les comentaba. Aquí lo importante cuando yo adquiero una lámpara es ver que la punta activa me va a permitir en una sola intención polimerizar toda la superficie oclusal, o si necesito 2 o 3 disparos para cubrir toda mi superficie oclusal. Tengo
debo de tener cuidado en la intensidad. La longitud de onda no la puedo medir como tal y todas van a estar en 460 nanómetros, pero la intensidad sí necesito medirla. ¿Por qué? Porque si es de baja intensidad, entonces hace que los meros se vayan uniendo poco a poco y mi resina sea muy estable. Si yo le pongo un golpe impresionante, así como el golpe de calor, ¿no? Que es un choque impresionante. Si yo le pongo una intensidad altísima, los meros hacen como gato y entonces quedan estresados y esa resina va a tener estrés interno y entonces no va a ser una buena resina. ¿Qué necesito yo entonces ver? Cuando voy a adquirir mi lámpara, necesito una lámpara que tenga de 400 a 600 miliwatts sobre centímetro cuadrado de potencia. Ay, doctora, ninguna no la da. Sí, tienes razón. Tenemos de 600 a 800 miliwatts sobre centímetro cuadrado, que son todas las de la marca Ivoclar. ¿Por qué? Porque ellos tienen la patente en este momento. Y pues la más barata es esta, ¿no? La NMC, que es una lámpara de la familia Blueface, pero que es la más económica porque es alámbrica. Yo puedo comprarme una inalámbrica que va a triplicar su costo y utilizarla en la intensidad más baja para dar un primer golpe y entonces los meros se van a ir acomodando despacio sin tanto estrés y ya aunque el segundo disparo lo haga yo con una intensidad media, pues ya no va a importar tanto porque ya se empezaron a agrupar. Yo veo como que mi imagen se pausa, ustedes me dicen cuando no me entiendan, ¿sale? Bueno, pero tenemos otras lámparas que tienen 1200 miliwatts sobre centímetro cuadrado, que es un horror, son impresionantes, 1100 miliwatts sobre centímetro cuadrado, la Eliper. Miren que a mí me encanta 3M, pero su lámpara tiene una intensidad altísima, o las Valo, ¿no? Que son de mucha mayor intensidad. Entonces, lo que me explicaban es que cuando yo tengo una lámpara de mucha intensidad, no la coloco la punta sobre mi restauración, sino que la tengo que alejar un poquito. ¿Qué tanto? Pues si tengo de 1100, la voy a alejar 4 centímetros para que la densidad del aire disminuya la intensidad. Y si tengo una de más, pues la alejaré 5 centímetros. ¿De acuerdo? A mí se me hace una locura comprarte una lámpara Valo de 60,000 pesos para tener que alejarla 5 centímetros de tu resina porque tiene un golpe impresionante de intensidad. Pero bueno, en gusto se rompen géneros. Eso sí, se les cae y no se destroza absolutamente nada. Bueno, a ver, déjenme ver qué pasa. Tenemos la resina, regrésate una. Tenemos las resinas termoactivadas. Estas son a través de calor, en donde el calor hace que el peróxido de benzoilo se desprenda y forme radicales libres que vayan a romper los dobles enlaces. Entonces, estas funcionan de esta forma. Las mejores resinas que tenemos son las termoactivadas, porque a través del calor y de la presión obligan a que haya un 100% de grado de conversión. Sin embargo, pues esto en la clínica es poco menos que imposible, ¿no? Entonces, tenemos un 90 a 80% de grado de conversión con las fotoactivadas y con las activadas químicamente es entre el 80 y el 85%. Entonces, no estamos tan mal, pero si quisiéramos un 100%, pues lo hacemos con una termoactivada y que son las que nos venden como incrustaciones resinosas, ¿no? Bueno, y entonces, a partir de este conocimiento es que nos surge la polimerización dual, en donde empieza con una fotopolimerización para que sea activada con luz visible y luego termina con una autopolimerización para las zonas que no pudieron ser expuestas a esta luz visible. Es una opción muy buena y nos funciona perfectamente bien. Tenemos la polimerización doble, en donde empieza con fotopolimerización y el laboratorio termina con una termopolimerización para que sea una foto, para que me permita darle la anatomía perfecta, con intensidades, con profundidad, ¿no? Que sea sumamente estética, pero termina con una termo para hacer que tenga el 100% de grado de conversión.
Y finalmente va a contener algunos otros aditivos que son inhibidores, estabilizadores de luz ultravioleta y pigmentos. Estos pigmentos, estos inhibidores son la hidroquinona en el caso de las resinas, y vean en qué porcentaje va. Va en 0.01%, pero este 0.01% es suficiente para que la imprudencia del dentista de tener su jeringuita, la abro, dosifico el material y la dejo abierta y sigo haciendo mi resina y la dejo abierta y hasta que termine digo, ay, la tenía que cerrar. Para que esa imprudencia no haga que el material se polimerice antes de tiempo. Lo malo es que la hidroquinona es muy, se evapora, entonces pues no es la misma consistencia de mi resina cuando inicia que cuando ya va al final del tubito. Ok. Tiene modificadores ópticos que son pigmentos de óxidos metálicos, de que dependiendo del color me van a dar la tonalidad que busco. Y aquí se ven muy locos, pero estos son los que nos van a dar los tonos realmente de nuestras resinas y nos van a ayudar a que sean más mimetizables con el ambiente. Con el ambiente oral, ¿no? Con los dientes. Bueno, tenemos diferentes formas de clasificar a las resinas y puede ser a través de la especificación 27 de la Asociación Dental Americana o la 4049 de la ISO. La va a clasificar en clase A, material recomendado para usarse en caras oclusales. Pero después a la hada le dijeron, oye, ¿qué crees? Que los dentistas usan las resinas para todo. La usan para cementar brackets, la usan para reconstruir, la usan para restaurar conductos intrarradiculares, la usan para perulizar, la usan para todo. Ah, pues esto es muy fácil. Para anteriores, esto es muy fácil. Clase A, para caras oclusales, clase B, para todos los demás usos. Y todos los que se le ocurran van a entrar ahí. Entonces, pues fácil, ¿no? Fue una decisión salomónica muy importante. Y luego le dijeron, fíjate que tenemos las quimiopolimerizables, pero ya salieron las fotopolimerizables y las duales después. O sea, pues muy fácil. Tipo 1, quimiopolimerizable. Tipo 2, las foto. Y si tiene foto y auto, entra en foto porque es primero, entonces entra en el tipo 2. Entonces las duales también entran en el tipo 2. Otra forma de clasificarlas es por el tamaño de su partícula de relleno. A ustedes ya no les toca ver las de macro relleno que iban de 0.1 a 100 micras, ni las de micro relleno, que es la combinación de las macro, las macros no me daban muy buena resistencia, pero no me daban estética. Entonces dijeron, bueno, pues si las macro no te dan estética, voy a conseguirte una más pulverizada que te dé estética. Y entonces, por eso usábamos las macro en posteriores y las micro en anteriores para que dieran resistencia y estética. Después dijeron, oye, pero pues yo quiero las dos cosas porque aunque sea un molarcito, pues que se vea bonito. Y entonces surgen las híbridas. Así las veríamos. Ven el tamaño de las partículas enormes, luego más chiquitas y luego la combinación. A ustedes lo que les toca vivir no son estos materiales, son los microhíbridos. ¿Por qué? Porque ya estamos en la era de la nanotecnología y entonces estas partículas van a tener un diámetro de 10 nanómetros. Como el dentista nunca está contento, dijo, oye, está padrísimo, pero quiero más resistencia. Dijo, ¿cómo lo hago? Bueno, tomaron un bonche de nanorrelleno, las comprimieron, las sinterizaron para que queden súper ultra mega juntitas y entonces se llaman nanopartículas que están en nanoclusters y a mí se me hacen como zarzamoritas, ¿no? A ver si... Aquí está la imagen, la microfotografía. Vean cómo parecen zarzamoritas, ¿no? Eso es lo que hicieron. Las juntaron. Tenemos resinas de baja viscosidad o fluidas, las cuales en un principio pues eran muy malas, pero hoy le han colocado modificadores rheológicos que hacen que tengan alta humectación y un bajo módulo elástico, es decir, que son muy flexibles y nos funcionan perfectamente bien para recubrir la interfaz entre el adhesivo y el material de restauración. Tenían la ventaja de que presentaban una alta contracción. ¿Por qué? Porque como son fluidas, no llevan tanto material de relleno. Pero a partir de que surge el sílice coloidal,
ya no es un problema realmente la contracción porque no es tan alta, ¿de acuerdo? Entre sus desventajas, si le quieren encontrar, es que pues no tienen protección del complejo dentino-pulpar porque no liberan flúor, porque no tienen liberación de iones calcio, ¿no? Entonces, bueno, pero ese es un pecado muy pequeñito y que no tendría por qué importarnos. Tenemos las resinas de alta viscosidad. Si hay de baja viscosidad, tenemos las de alta viscosidad, que son las llamadas bulk fill, ¿no? Y entonces, estas tienen muchísimo material de relleno para que yo pueda aplicarlas en una sola capa. Van a tener materiales que me permiten justamente esta propiedad. Va a ser bisgema o UDMA, alúmina y dióxido de silicio, pero tienen estos modificadores reológicos, que son los que les van a permitir fluir en el momento que la coloco y endurecer, volverse viscosos ya que están en la cavidad. Entonces, la manipulación es muy sencilla. No tienen tanta estética por contener tanto material de relleno, y funcionan mejor con una técnica de polimerización retardada, que es poco a poco ir subiendo la intensidad. Tenemos estos equipos como Sonic Fill, que es maravilloso porque es un vibrador ultrasónico, entonces su resina es isotrópica, que al aplicarle el movimiento vibratorio hace que fluya y la resina sale como si fuera fluida. Una resina sin tanto relleno. Pero cuando deja de haber este movimiento oscilatorio, entonces empieza otra vez a obtener su viscosidad, su alta viscosidad. Y entonces se comporta como una resina de alta viscosidad. El chistecito pues sale muy caro, ¿verdad? Pero vale la pena porque la tecnología que emplea es maravillosa. Y entonces tenemos varias técnicas para colocar nuestra resina. Las multicapas, que son como la tradicional, como colocamos una base horizontal y después nos vamos con capas diagonales para ir compensando la contracción. Si yo utilizo una resina que ya tiene alto material de relleno y capacidad isotrópica, entonces puedo colocarla en 2 capas horizontales. Y si es una bulk fill propiamente dicha, bueno, podré colocar una unicapa hasta de 5 milímetros. Quien tenga 5 milímetros de restauración es que tiene un diente de elefante. Pero bueno, ¿cuáles son las desventajas de estos materiales? Ya casi acabo. La contracción por polimerización, que siempre va a estar presente. Estamos en 2%. Es maravilloso, pero sigue estando presente. Y entonces tengo microfiltración marginal, el desgaste, aunque son materiales que tienen alta cantidad de relleno, todavía no le llegamos al esmalte, entonces tienen un desgaste oclusal. La toxicidad química, en realidad no hay tampoco un artículo siquiera que hable de que un paciente tiene restaurada toda la boca con resinas y le dio una intoxicación por la presencia de los monómeros, ¿de acuerdo? Ni siquiera hay reporte de pacientes que sean sensibles a la presencia de resinas. Sin embargo, bueno, pues la literatura nos lo marca y nuestra responsabilidad es decirles qué tan cierto o qué tan incierto es este dato. Y bueno, hablamos de una complejidad en la aplicación del material porque es desde usar un aislamiento absoluto. Quien quiera hacer odontología adhesiva sin aislamiento absoluto está en un grave error. No se puede. Tiene que ser aislamiento absoluto. Después tengo que hacer una buena preparación. Después tengo que realizar un acondicionamiento de la estructura dental. Después la colocación de mis adhesivos y después la colocación de mi material. Entonces, todo junto, pues sí vuelve compleja la manipulación. Lo que pasa es que al cabo de los años, al cabo de la práctica, pues nos damos cuenta que no es tan problemático. ¿De acuerdo? Bueno. Este breve repaso de resinas, ¿tenemos alguna duda? Cuando no hay dudas es que todos se durmieron o que el ponente es un fregón. Entonces me voy a quedar con la segunda opción. Sí, estuvo súper padrísimo tu clase, de verdad, Karen. Pero a ver, sí, chicos, ¿qué onda? ¿Dónde andan?
Después sí, me voy a autoinvitar para después hablarles un poquito de los adhesivos, que sería como la parte complementaria. Pero miren que por hoy, por más que hablé rapidísimo, no llegué. Entonces, esa plática también está muy bonita y ojalá algún día podamos hacer un huequito para que se las dé. Pero espero que les sirva mucho para recordar esas partes que ya se nos habían olvidado y reforzar las que teníamos. Sí, aquí en el chat te dicen que estuvo muy padre tu clase. Ay, muchísimas gracias. Pues cuando gusten, yo creo que se nota que lo que me gusta es compartir lo poquito que sé, me encanta compartirlo con ustedes. Y si no les surge la duda ahorita, porque luego nos pasa que surge cuando estudiamos para el examen, hágansela llegar a la doctora Valenti para que ella me la dé y yo se la responda. ¿Sale? Gracias, doctora. Doctora, Mándeme. yo tengo una duda, pero esta fue del hidróxido de calcio. Está bien, Rato. dímela. Dijo que se puede inyectar el hidróxido bueno, es que no entendí dónde, para neutralizar cuando hay un absceso. El absceso. Haces tu disolución de hidróxido de calcio, haces una lechadita y colocas en el absceso 2 gotitas. O sea, pero verídicamente 2 gotitas y no vas a quemar el tejido. ¿De acuerdo? O sea, pero encima. No, dentro del absceso. ¿Por dentro? El absceso. O sea, está el absceso aquí. Penetras el tejido mucoso y ya dentro del absceso colocas 2 gotitas para que eso cambie el pH. Y entonces ya después infiltras tu anestésico y ya va a poder hacer efecto. Oh, ya, muchas gracias, doctora. Y este es un remedio maravilloso porque el paciente, les juro que los ama porque lo pudieron atender. Y no le dieron medicamento y hasta la siguiente semana lo atienden. Sí, no lo había escuchado. Oiga, y aquí otra vez mi compañera Karen dice que ¿qué sería mejor? ¿Un componer o un ionómero modificado con resina sellador de fosetas? Como sellador de fosetas, tienes que seleccionar muy bien si quieres una resina o quieres un ionómero. ¿De acuerdo? Si pones un compómero, el compómero resultó ser la unión de los dos, pero con mayor cantidad de resina. Como sellador, no funciona tan bien. ¿De acuerdo? Me funciona mucho en odontología restauradora infantil. Los compómeros para infantil están maravillosos porque es un material que va a liberar flúor, no extraordinario, pero va a liberar flúor y le va a dar estética al pacientito en un diente que no tarda en caerse, ¿no? En un deciduo. Pero si yo lo quiero como sellador, lo ideal sería un sellador a base de resina, porque estos ya hasta les colocan pigmentos para que el papá vea en dónde lo colocamos. Tiene color rosa, azul, morado, verde, ¿de acuerdo? Y entonces el papá ve perfectamente en dónde está el material que le colocamos. Cuando era color diente decía, ay, ni le hizo nada, ¿no? O transparente. Este doctor está loco y me cobró por nada. Bueno, ahora ya tienen colorcito, ven que colocamos el material y les dices, cuando ya no vea color, me lo tiene que traer porque ya se desgastó el material. Entonces nos ayuda muy bien. La mejor opción en selladores en este momento sería uno resinoso. Sin embargo, los que son a base de ionómero de vidrio también siguen siendo muy buenos. Gracias, doctora. Bueno, pues chiquillos. ¿Sí quedó claro, Karen? Karen. Sí, ya nos contestó. Ahora sí ya pude ver el chat. Doctora. Sí, dime. Pero, o sea, bueno, regresando a lo del absceso y eso, o sea, cuando se coloca el hidróxido de calcio y eso ya, o sea, de todas maneras se tiene que mandar medicamento, ¿no? No, sí, claro. Le mandas el medicamento porque ahorita lo único que hiciste fue neutralizar el pH para que funcionara tu
anestésico y pudieras hacer el acceso y se liberen los gases. Pero le tienes que mandar antibióticos sí o sí o sí, porque esa infección está en evolución. Solo es para trabajarlo en el momento y que no lo mandes con el medicamento y hasta 2 o 3 días que empezó a hacer efecto, lo trates. El paciente va a estar con el dolor. Entonces necesitamos hacer algo para acabar con el dolor, que nos ame y que nos adore, pero que se tome su medicamento, porque si no, no va a funcionar. Vale, gracias. De nada. Pues muchísimas gracias, Karen, de verdad que sí, y te tomamos la palabra para tu invitación, ya hablaremos de eso, ¿no? Nos ponemos de acuerdo con mucho gusto, Alice. Que estés muy bien y muchísimas gracias, Karen, bonito día. Bye, Cuídense. chicos, nos vemos mañana 8 de la mañana. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias. Hasta luego. A mis niñitos, Gracias, Taco. doctora. Bye. Doctora.